semana. Vamos a hacer un problema del libro Two-Phase Flows and Pipes. El ejemplo va a ser el 4.1. Dada la siguiente información para un gas húmedo en la línea de tubería, calcula el gradiente de presión usando la correlación de Eaton, pero despreciando los efectos de la energía cinética. Los datos que nos dan son estos, que son el flujo volumétrico del gas, que son 400 millones de pies cúbicos sobre el diámetro. El flujo volumétrico del aceite, que son 4000 STBO sobre el diámetro. El diámetro son 16 pulgadas, que esto equivale a 1.333 pies. La gravedad específica del gas es 0.7, que nos las dan como constante. Los grados API son 40 grados, la presión es 2500 pSI, la temperatura 60 grados Fahrenheit, la rugosidad son 0.006 pies, el espesor sobre el diámetro es 0.00045 pies. Ahora, los cálculos preliminares que tenemos que hacer son estos, que son la relación de producción gas-aceite, que esto va a ser igual a flujo volumétrico del gas sobre flujo volumétrico del aceite. Son 100, que nos va a dar 100.000 pies cúbicos sobre STBO. Ahora también tenemos que sacar la gravedad específica del aceite, que son 141.5 sobre 131.5 más grados API, que esto equivale a 0.855. También tenemos que sacar el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que esto nos da 1.396 pies cuadrados. Desde la correlación empírica tenemos la relación de solución gas-aceite, que son 919 pies cúbicos sobre STBO. También tenemos el factor de volumen del aceite, que es 1.419 barriles sobre STBO. Tenemos Z, que es el factor de compresibilidad, que es 0.666. También la viscosidad del aceite, que son 1.359 centipoints. Tenemos la viscosidad del gas, que es 0.0233 centipoints, que esto es igual a 1.566 por 10 a la menos 5 libra masa sobre pies por segundo. Tenemos la tensión superficial del aceite, que es 4.608 linas sobre centímetros. Bueno, continuamos con el ejemplo 4.1. Usando los valores de la propiedad física de los fluidos, tenemos que la densidad del aceite es 42.45 libra masa sobre pies cúbico, que esto es igual a la densidad del líquido. Véase en la página 230 del libro Two-Phase Flow in Pipes. También tenemos la densidad del gas, que es 13.66 libra masa sobre pies cúbico. Véase en la página 233 del mismo libro. El factor volumétrico del gas, que es 0.03916 pies cúbicos sobre pies cúbicos estándar. Véase en la página 234. Tenemos el gasto volumétrico del líquido. Recordando que el gasto volumétrico que tomamos en los datos anteriores era gasto volumétrico estándar del aceite, que el gasto volumétrico del aceite es igual al gasto volumétrico estándar del aceite por el factor volumétrico del aceite por 5.614 entre 86.400, que esto nos va a dar 0.369 pies cúbicos sobre segundo. También tenemos el gasto volumétrico del gas, que es igual a gasto volumétrico estándar del aceite por relación de producción menos relación de solución por factor volumétrico del gas.
Todo esto dividido entre 86.400. Tenemos la velocidad superficial del líquido igual al gasto volumétrico del aceite sobre el área, que eso nos da 0.264 pies sobre segundo. También la velocidad superficial del gas, que tenemos que es igual a gasto volumétrico del gas entre el área igual a 12.867 pies sobre segundo. También vamos a necesitar la velocidad mixta, que esto es igual a velocidad superficial del líquido más velocidad superficial del gas, que esto nos va a dar 13.131 pies sobre segundo. También tenemos el factor de retención del líquido, que es igual a velocidad superficial del líquido sobre velocidad mixta, que esto nos va a dar 0.02, que esto nos da un número dimensional. También sin deslizamiento o antideslizamiento, que es igual a densidad del líquido por el factor de líquido retenido más la densidad del gas por 1 menos el factor de líquido retenido, que esto es igual a 14.236 libra-masa sobre pies cúbicos. También necesitaremos la viscosidad sin deslizamiento o antideslizamiento, que esto es igual a viscosidad del líquido por el factor de el líquido retenido más la viscosidad del gas por 1 menos el factor de líquido retenido, que eso es igual a 0.05 centipoints. Ahora también vamos a determinar el factor de fricción, que nos va a dar el rango de flujo másico de líquido, que es igual a densidad del líquido por el gasto volumétrico del líquido, que esto es igual a 15.664 libra-masa sobre segundo. También nos va a dar el flujo másico del gas, que esto es igual a densidad del gas por flujo volumétrico del gas, que esto es igual a 245.375 libra-masa sobre segundo. También nos va a dar el flujo másico mixto, que esto es igual a flujo másico de líquido más flujo másico del gas, que es igual a 261.039 libra-masa sobre segundo. Bueno, continuamos con el ejemplo 4.1. Vamos a utilizar la figura 4.1, pero primero, antes de eso, vamos a sacar la abscisa de la figura 4.1. Tenemos para sacar la abscisa esta fórmula, que es 0.057 por el rango del flujo másico del gas por el rango del flujo mixto entre la viscosidad del gas por el diámetro elevado a la 2.25. Aquí ya tenemos los datos sustituidos, que todo esto nos va a dar a 4.822 por 10 a la 5. Vámonos a la figura 4.1 ahora. Muy bien, ya estamos aquí en la figura 4.1 del libro Two Phase Flows and Pipes. Aquí vamos a mostrar en la figura cómo sacar el factor de fricción, o más bien cómo sacar la ordenada para sacar el factor de fricción. La figura 4.1 es el factor de correlación de energía perdida con los datos después de la correlación de Eaton. Aquí el valor que nos da más o menos es 4.822 por 10 a la 5, y lo ponemos justamente aquí, nuestra rayita, o lo señalamos aquí justamente en esta línea. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos manejando aceite y las demás curvas son de agua, así que no podemos señalarlas a ellas, simplemente es aceite.
La ordenada que nos da más o menos es de 0.011. Ahora nos tenemos que ir al pizarrón para hacer el despeje y el cálculo del factor de fricción. Según la figura 4.1 nos dio la ordenada que es 0.011. Tenemos que sacar el factor de fricción. El factor de fricción lo sustituimos y nos da esta fórmula, que es igual a 0.011 sobre el rango del flujo másico de líquido sobre el rango del flujo mixto, esto elevado a la 0.1, que todo esto nos da 0.01457. Bueno, seguimos con el problema 4.1. Ahora vamos a determinar el factor de líquido retenido. Primero tenemos que sacar los números adimensionales, que los números adimensionales son el número de la velocidad del líquido, que esto es igual a 1.938 por la velocidad superficial del líquido a la raíz cuarta de la densidad del líquido sobre la tensión superficial del líquido, que esto nos da 0.891. También tenemos el número de la velocidad del gas, que es igual a 1.938 por la velocidad superficial del gas por la raíz cuarta de densidad del líquido sobre tensión superficial del líquido, que esto nos da 43.439. También tenemos que sacar el número del diámetro, que es 120.872 por el diámetro por la raíz cuadrada de densidad de líquido sobre tensión superficial del líquido, que esto nos da 489.05. También tenemos el número de líquido, que es igual a 0.15726 por la viscosidad del líquido por la raíz cuarta sobre 1 sobre la densidad del líquido por tensión superficial del líquido a la 3, que esto es igual a 0.0266. Bueno, ya con los números adimensionales que ya hemos mencionado y ya hemos calculado, tenemos que irnos a la figura 4.2, que esto tenemos que ver la abscisa, o tenemos que calcular la abscisa para saber el número o el factor de líquido retenido. Para calcular la abscisa tenemos esta fórmula, que es 1.84 NLB, esto a la 0.575 sobre la velocidad del gas por el número del diámetro, todo esto, el número del diámetro 0.0277 a la 0.0277 por la presión sobre 14.65, esto elevado a la 0.05 por el número de líquido, el número de líquido elevado a la 0.1 nos da que todo esto es igual a 0.03. Bueno, vamos a sacar el factor de líquido retenido. Después de la correlación de Eaton, claro. Tenemos aquí nuestra ordenada, que es el HL de líquido retenido. Tenemos agua, los datos de agua y gas. Tenemos nuestra abscisa, que ya la hemos calculado anteriormente, que nos daba 0.03 más o menos por aquí. Y esto también nos va a dar un factor de líquido retenido como de 0.09. Ahora vámonos al pizarrón de nuevo.
La última parte del ejemplo 4.1. De la figura 4.2 calculamos el HL, que es igual a 0.09. Ahora vamos a calcular el gradiente de presión. El gradiente o factor de gradiente de presión, que es igual a factor de fricción por el flujo o el rango de flujo másico mixto al cuadrado. Esto entre 2 por la constante gravitacional, por el diámetro, por el área al cuadrado, por la densidad sin deslizamiento o antideslizamiento. Ya sustituyendo los datos nos da que tenemos el factor de fricción es igual a 0.01457, el flujo másico 261.039 al cuadrado, por 2 por la constante gravitacional, que es 32.174, por 1.333, que es el diámetro, por el área 1.396 al cuadrado, por la densidad sin deslizamiento, que es 14.236. Esto es igual a 0.417 PCF entre pies, igual a 0.029 PSI sobre pies. Aquí cabe notar que dividimos 144 PCF para que nos diera PSI. I got that adrenaline, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm ready to snap any momentum.